Hola amigos, hoy es sábado 18 de agosto de 2018 y hoy es un día muy especial para mí, es el cumpleaños de mi hija. No estoy con ella, me habría encantado estar hoy celebrando con toda la familia en Colombia, pero tuve que viajar 2 días antes y bueno, aquí estoy celebrando de corazón con ella, con mi familia y feliz de haber podido estar con mi familia un mes allá en Colombia, disfrutando de todas mis hermanas, sobrinos, tíos, pasándola delicioso con ellos y compartiendo el amor de Yeshua, que es algo tan importante. Muchos amigos pude ver, pude conversar, abrazar a tantos y bueno, ahora lo que quiero es eh, trabajar fuertemente y prepararme para volver otra vez a visitarlos. Vamos a continuar hoy con el tema de la Pascua y vamos primero a tener una palabra de oración. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias por este sábado que nos regalas, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de meditar en ella, gracias por los sermones que nos muestran las cosas que tenemos que mejorar y gracias por la familia, por los amigos, por tantas bendiciones, Señor, muchas que no reconocemos. Te pido que nos acompañes en este estudio y nos hagas a entender una vez más estas verdades tan importantes para caminar contigo, caminar de la mano y del ejemplo de tu Hijo Yeshua. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, estábamos hablando de la Pascua y sigo con este tema. Em, la ley que fue dada por medio de Moisés delineó un sistema más elaborado y más detallado de sacrificios para el pueblo hebreo, y los principales sacrificios en la dispensación que se llama mosaica eran las ofrendas de harina, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa y los holocaustos. Había otras cosas, pero yo voy a hablar de las tres últimas. Yeshua cumplió con todos los tipos de sacrificio establecidos en esa ley ceremonial. Vamos a ver en detalle estas tres últimas ofrendas. El sacrificio por el pecado es llamado en hebreo hata'ah, y esta palabra también significa el pecado mismo. En otras palabras, cuando se ofrece el sacrificio por el pecado, es como si el pecado mismo fuese muerto o fuese sacrificado. En Romanos 8:3 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Vemos pues aquí que el Hijo está enviado en semejanza de carne de pecado, es decir, Él es el pecado mismo, y por eso Él debe pues morir, ¿no? También en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, en este caso Yeshua, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren qué maravilla la de Yeshua, no conocer pecado y hacerse pecado solo para salvarnos a nosotros. Esto es muy importante. Ahora, la palabra para el sacrificio por la culpa es llamada en hebreo Asham, y esa palabra también significa la culpa misma, así como la palabra para el sacrificio por el pecado significa el pecado, también la palabra para el sacrificio por la culpa significa la culpa misma. Y así que el Mesías se convierte en esa misma culpa. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros como ovejas erramos, cada uno se marchó por su camino y Yahweh descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Aquí vemos pues que él se convierte en culpa. El sacrificio que muere lo hace por la culpa de los que lo ofrecen. La primera culpa se da en el jardín del Edén y sucede frente a un árbol. Es como si la escena se desplegara de nuevo a Adán, un hombre desnudo frente a un árbol que está vivo. Él cae en pecado y entra a ser culpable.
pero el que carga con esa culpa es un hombre desnudo sobre un árbol muerto. Esto ya lo había dicho la vez pasada. Es como si Dios hubiera hecho un paréntesis de todo el tiempo entre la culpa de Adán y la muerte de Yeshua. La sentencia era la muerte para Adán, lógicamente, pero el Cordero ya estaba preparado para redimir al hombre. Dice en Isaías 53:7 que como Cordero fue degollado. En otras palabras, Él se vació a sí mismo de su sangre para entregarla como pago. Como dice Dios en Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por el altar, sobre el altar por vuestras almas. Aquí tenemos pues que la sangre de Yeshua que Él derrama es la que sirve para expiar a nuestro pecado. Hay otro sacrificio que es el holocausto, que se llama en hebreo olá, y se trata del animal que es quemado completamente, no parcialmente, sino completamente. Dice en Isaías 53:4 que nosotros tuvimos a Yeshua por azotado, por herido de Dios y abatido. En el verso 5 dice que fue molido por nuestros pecados. El verso 10 dice que Dios quiso quebrantar a Yeshua sujetándolo a padecimiento. Todo esto está relacionado con el holocausto, que es quemado completamente o sometido a un padecimiento completo. Como vemos aquí, su muerte fue una agonía en su cuerpo y también en su espíritu. Pero Yeshua dice en Juan 10:18, hablando de su vida, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este poder lo recibe del Padre. Es decir, que realmente Yeshua tomó voluntariamente sobre él la carga del pecado de toda la humanidad. Fue una carga muy dura para él y se ve como si el Padre estuviera abatiéndolo por el pecado de nosotros, pero realmente Él mismo es el que decidió ofrecerse para salvarnos. Ahora miremos estos holocaustos, que era el sacrificio del animal completo o quemar completo al animal, con qué frecuencia se hacían en el tabernáculo. Había 2 holocaustos diarios, un cordero encendido por la mañana y otro por la tarde. ¿Sí? El holocausto también se llama el cordero encendido. Eso está en Éxodos 29 del 38 al 42. En el día de reposo, que era el Shabbat, el sábado, debía ofrecerse doble holocausto. Eso está en Números 28 del 9 al 10. También cada mes debía iniciarse con holocaustos. Ya vimos el inicio de los meses, que se llamaba la luna nueva, ya expliqué esto. Y además debían hacerse holocaustos en las grandes fiestas anuales, que son las que yo estoy presentando aquí, en la Pascua, eso está en Números 28, 16 al 25, también en el Pentecostés, que se llama Shavuot, está en Números 28, 26, 31, también en la fiesta de las trompetas o la proclamación, eso está en Números 29, 1, 6, y bueno, en otras fiestas también. Estos sacrificios eran hechos, algunos de ellos con carneros, con machos cabríos, con becerros, con palominos o tórtolas, y todos eran quemados completamente. De este sacrificio no se daba ninguna parte a los sacerdotes para comer. Este del holocausto debía ser quemado completamente. Y el significado que usualmente se toma de esto es la completa dedicación de Yeshua, en la entrega completa de él al Padre, ofrenda encendida para salvarnos a nosotros. Además, el humo de la ofrenda debía también ascender a Dios. Por ello es que Yeshua le dice al Padre antes de expirar en Lucas 23:46, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre debía recibir su sacrificio como grato aroma. También se decía que el cordero debía ser tamim. La palabra tamim significa perfecto, sin pecado, sin mancha ni culpa. Y también significa consumido completamente. Bueno, hablemos ahora del sacrificio, de la hora del sacrificio. ¿A qué hora se hacía? La pasión de Yeshua empieza a las 9 de la mañana. Esa era la hora entre las 2 mañanas, que son desde las 6
a.m. hasta las 9 a.m. es la primera mañana y la segunda desde las 9 hasta las 12 del mediodía. A esa hora pues se iniciaban los sacrificios de la mañana, es decir, entre las dos mañanas sería a las 9 de la mañana se llaman los sacrificios de apertura, y luego venían los sacrificios de cierre que se efectuaban entre las dos tardes. La primera tarde iba desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y la segunda tarde de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Así que Yeshua muere a las 3 de la tarde para cumplir con esos sacrificios que se hacían entre las dos tardes. Las 3 de la tarde se conocía también como la hora sexta, desde el sacrificio de la mañana. Si contamos desde las 9 de la mañana, siendo las 9 de la mañana la hora primera, la hora sexta nos da las 3 de la tarde. Y era la hora sexta porque simbolizaba el día de la creación del hombre, el día sexto. El número 6 en las escrituras representa al hombre, el número 7 en cambio representa a Dios. Yeshua paga por el hombre desde la primera hora hasta la hora que representa al hombre y claro, y su pecado también, ¿no? 6 horas representando los 6 días de la creación. Así que Yeshua cumple con el sacrificio de la mañana y con el de la tarde, como siendo él el principio y el final de toda la creación, el alfa y el omega. Ahora, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde siempre eran un cordero. Había toda clase de sacrificios en la mitad, pero siempre empezaban y terminaban con un cordero. Yeshua pues inicia su pasión a las 9 cuando se sacrificaba el cordero de apertura de los sacrificios y muere a las 3 de la tarde cuando se sacrificaba el cordero de cierre de los sacrificios. Dice en Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y en el verso 36 dice que esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Esto ya estaba escrito pues que no iban a quebrar sus huesos. Por último, este cordero encendido debía ser sacrificado en el atrio, fuera del santuario. El santuario representa los cielos y el atrio representa la tierra. Así que Yeshua muere en la tierra. Pero así como la sangre del cordero era llevada al lugar santísimo en el interior del santuario, eso se hacía en el día de la expiación, así también la sangre de Yeshua fue presentada al Padre en los cielos. Mientras que aquí los hombres veían su muerte en la cruz, lo que pasaba en el cielo era que su sangre era presentada por nosotros. En el libro a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Pero también leemos en Mateo 27:51 que cuando Yeshua expiró, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Según describe Josefo, el historiador, ese velo en el templo tenía cerca de 18 metros de altura, imagínenselo, y 10 centímetros de espesor. Y decía Josefo que aún a 2 caballos atados a cada uno de sus extremos les era imposible rasgar este velo. Así que realmente fue una obra milagrosa el que este velo se haya podido rasgar y tiene un significado muy grande. Vamos a tratar de explicar algo sobre esto. Los rabinos de la época describen que cerca de 40 años antes de la destrucción del templo por Tito, y ese tiempo coincide con la muerte de Yeshua, dicen que de repente muchas cosas extrañas sucedieron en el templo. Habla de las puertas que se abrieron solas, como quien dice que cualquiera podía entrar al templo. También hablan del macho cabrío que se escapó. Vemos que después de eso no se pudieron hacer más sacrificios de animales. Vemos, también creo que hablan de querubines que adornaban el templo y cayeron al piso, se rompieron. En fin, hablan de muchas cosas. Lógicamente ellos no relacionan esto con la muerte de Yeshua, pero nosotros por el tiempo en que sucedió podemos entender que esto es lo que pasa al momento de su muerte. Ahora, otra cosa muy interesante es que en Daniel 9:24 dice que la venida del Mesías estaba señalada para terminar la transgresión y no dice las transgresiones,
sino que habla en singular. Si nosotros volvemos al Edén, es como si fuera una transgresión desde el Edén que encierra todas las otras transgresiones. En ese sentido podemos entender por qué Yeshua puede morir por todos nosotros. Él está pagando por la transgresión de Adán, que encierra todas las otras transgresiones de la humanidad. También es interesante notar que el día de la caída de Adán, Dios envió a Adán y a su mujer fuera del jardín del Edén. Dice en Génesis 3:25 que estacionó querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra que se usa para estacionó o puso es shakan, y de esa palabra shakan se deriva la palabra mishkan, que es la palabra en hebreo para tabernáculo, que con el tiempo se convirtió en el templo. Vemos cómo el tabernáculo y el templo están conectados con el Edén. En el templo había querubines sobre cada velo. Todos esos velos representan el cierre del paso hacia Dios. El hombre y Dios están separados desde el Edén. Los querubines están en guardia y por eso están allí tejidos sobre el velo, representando eso, representando lo que pasó en el Edén. Además dice que los querubines estaban al oriente del Edén, y en el templo los querubines que están tejidos sobre el velo siempre miran también hacia el oriente. Ellos están en guardia para no permitir el acceso al hombre, pero ahora el Mesías va a entrar a través de ese velo. Tiene que pasar a través de los querubines y ellos tienen una espada encendida que simboliza el juicio. Se les había explicado antes, yo creo que en el video pasado, que la palabra para esa espada era Jereb, y la misma palabra que se utiliza para el monte Oreb. Así que Yeshua puede pasar, pero tiene que hacerlo por la espada del juicio a muerte que está establecido sobre él, y de esa manera él pudo abrir el velo. Ahora, en el día de la expiación, el sumo sacerdote pasaba a través del velo donde estaban los querubines. Yeshua le dijo al ladrón en la cruz que estaría con él en el paraíso. La palabra en hebreo para paraíso es pardes y significa huerto. Es decir, que Yeshua estaba volviendo al huerto del Edén, de donde Adán había sido expulsado, de la presencia del Padre. Dios dijo que iba a encontrar un camino para que el hombre pudiera regresar a ese huerto del Edén. Y Yeshua dice de sí mismo en Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Después del sacrificio del Cordero Pascual, el pueblo pudo cruzar por el Mar Rojo. Recordemos ese episodio. Y ese mar es también una representación del velo como barrera entre la esclavitud del pecado, que era Egipto, y la libertad, que era la tierra prometida. Podemos decir tantas otras cosas maravillosas de todo este sacrificio, de todos los elementos que hay en el santuario. Yo quisiera contárselas todas en un solo video, pero son muchas cosas y quiero que tengan tiempo de digerir toda esta información. Así que voy a terminar aquí y vamos a continuar con la Pascua en la próxima semana. Les deseo que tengan una semana muy bendecida, una semana llena de sorpresas muy gratas, muy alegre, y siempre acompañados por nuestro Padre Celestial. Y lógicamente por el Espíritu de Yeshua que nos guía en todo momento. Tengan pues una feliz semana y gracias por escucharme.